Hola de nuevo, buenas tardes hermanos y hermanas, y vamos a seguir con este tema tan apasionante que es Pablo y los discípulos en Corinto. Supongo que habéis leído el capítulo 18 entero y supongo que estáis en el contexto de lo que estamos hablando hoy. Si os acordáis, llega Pablo, predica en la sinagoga, lo rechazan y entonces se dedica a los gentiles. Cuando Pablo sale de la sinagoga, se va a casa de un tal Ticio Justo, que adoraba a Dios, nos dice el versículo 7 del capítulo 18, que adoraba a Dios y que vivía al lado de la sinagoga. Es curioso porque los gentiles empiezan a recibir el Evangelio. Nos dice el versículo 8, también otro detalle curioso. Crispo, el jefe de la sinagoga, judío, fijaos cómo el Evangelio es poderoso, creyó en el Señor con toda su familia. También creyeron y fueron bautizados muchos de los corintios que oyeron a Pablo. La situación para Pablo debió de ser muy estimulante. Él es expulsado de la sinagoga, es puesto en tela de juicio por los judíos, pero el Señor le muestra que hay pueblo en Corinto. Y Pablo se queda. Y nos dice el versículo 9, una noche el Señor le dijo a Pablo en una visión, no tengas miedo. Fijaos qué expresión tan impresionante. No tengas miedo. Es decir, Pablo, claro, debía tener cierto respeto a la situación, porque habían contrarios a él y otros que le apoyaban. Sigue hablando y no te calles. ¿Por qué? Pues estoy contigo. Aunque te ataquen, no voy a dejar que nadie te haga daño, porque tengo mucha gente en esta ciudad. Esta expresión es tan hermosa, tan estimulante. Es una expresión que para Pablo debió de ser una inyección de ánimo extraordinaria. Repito, no tengas, porque no la podemos aplicar nosotros. No tengas miedo. Sigue hablando, no te calles, pues estoy contigo. No tengas miedo, habla, no te calles, estoy contigo. Y aunque te ataquen, no voy a dejar que nadie te haga daño. Y el motivo es a causa de aquellos que iban a creer en el Señor Jesús, porque tengo mucha gente en esta ciudad, tengo pueblo en esta ciudad. ¿Qué hace Pablo entonces? Así que Pablo se quedó allí 1 año y medio enseñando entre el pueblo la palabra de Dios. Después, a partir del capítulo 2, del versículo 12, dice que siendo Golión gobernador de Acaya, los judíos aún atacaron a Pablo y lo condujeron al tribunal. Es atacado, pero él tiene la promesa del Señor. Este hombre, denunciaron ellos, anda persuadiendo a la gente a adorar a Dios de una manera que va en contra de nuestra ley.
Pablo ya iba a hablar cuando Galión le dijo: si vosotros los judíos estuvierais hablando una demanda sobre algún delito o algún crimen grave, sería razonable que os escuchara. Pero como se trata de cuestiones de palabras, de nombres y de vuestra ley, arregladlo entre vosotros. No quiero ser juez de tales cosas. Así que mandó que los expulsaran del tribunal. Entonces se abrazaron todos sobre Sóstenes, el jefe de la sinagoga, y lo golpearon delante del tribunal. Pero Galión no daba ninguna importancia al asunto. Es curioso, en lugar de echarse en contra de Pablo, la gente, al ver que no daba resultado, se echan sobre Sóstenes, el jefe de la sinagoga. Y queda el tema así. Yo lo que quisiera, lo miraremos más adelante, es que nos encontramos en Corinto ante una iglesia conflictiva, muy conflictiva. La causa, repito, es que Corinto era muy cosmopolita y había mucha gente con muchas ideas, con muchos prejuicios, con muchas lenguas y con distintas formas de ver la sociedad. Ese es el peligro que a veces se encuentran algunas iglesias, de que se quiere imponer la sociedad a la comunidad cristiana. Se quieren aplicar principios sociales, estructurales, incluso religiosos, ajenos a la fe cristiana, al grupo de creyentes en el Señor. Esto es muy normal y en eso hay que tener mucho cuidado. Una congregación de muchas procedencias tiene que tener, y tiene, y lo sé por experiencia, hermanos, una cohesión en el Señor tal que se debe de renunciar en muchas ocasiones a aquellas cosas que hemos aprendido o que hemos vivido en otros lugares y que realmente no pertenecen a la fe. Mirad, en las congregaciones deberíamos saber distinguir y diferenciar lo que es la enseñanza del Evangelio de aquellas cosas que son de carácter de educación, de carácter social. Y ahí entramos, por ejemplo, y no voy a ir mucho más hoy, en la próxima semana nos adentraremos en temas concretos. Por ejemplo, en un culto, estamos hablando de un culto actual, suena un móvil, claro, que distrae a los hermanos, pero no es una cuestión religiosa, es una cuestión educacional. La puntualidad en los cultos es más cuestión educacional que no religiosa. Y eso hay que verlo. Incluso el vestido, la forma de vestirse, muchas veces es más educacional que no religioso. Todos esos temas, que para mí son de una actualidad impresionante, vamos a ir tratándolos a partir de este momento. Nos quedamos en el versículo 17 porque iremos viendo
basándonos en algunos temas que aparecen en la primera y segunda carta a los Corintios, que se producían en aquella iglesia, cómo Pablo intenta dar una solución y cómo los principios que Pablo aplica para dar la solución son vigentes aún hoy en día. No la casuística. Siempre digo lo mismo. No podemos trasladar exactamente lo que sucede en un sitio. Jesús, por ejemplo, iba con túnica. Hoy en día no se va con túnica. Me refiero de que hemos de analizar en la iglesia de Corinto las situaciones que se encuentran conflictivas y ver cómo Pablo lo que hace es aplicar unos principios buscando siempre el menor conflicto posible. Y hemos de entender muchas veces que esos principios se aplican solo en aquel momento y que no pueden aplicarse al resto de las iglesias. Lo veremos. Hablaremos sobre la división interna, sobre cómo Pablo tiene que reivindicar su apostolado, sobre casos que tiene Pablo que dar su opinión, pleitos entre creyentes, libertad y responsabilidad, algunos consejos matrimoniales, la relación con los ídolos, los derechos que tiene el apóstol, el problema con la cena del Señor que se produce en esta iglesia, en esta congregación, sobre el amor, los dones espirituales, el don de lenguas, el orden en los cultos, cómo tiene que Pablo hablar sobre la resurrección y la nuestra, sobre lo que es la colecta, todo refiriéndonos a la iglesia de los Corintios. Por eso hoy vamos a dejarlo así y ya el próximo sábado empezaremos con la carta, algunas pinceladas de la carta a los Corintios, con un detalle curioso, que no quiero irme sin decíroslo. La carta a los Corintios no es una carta entera, sino que es la incorporación durante años de textos en las que Pablo va escribiendo aquí y allá, y entonces se reúnen todas formando la primera carta y la segunda de los Corintios. No penséis que toda la carta la escribió Pablo así directamente, no, son retazos de aquí y de allá que algún copista quiso hacer. Fijaos, dice Pablo, llamado por la voluntad de Dios a ser apóstol de Cristo Jesús, y vuestro hermano Sóstenes. Curioso, porque Sóstenes es nombrado también aquí en Hechos 18-17, que era jefe de la sinagoga. Y aquí es nombrado como miembro ya de la iglesia. Dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, en Cristo Jesús, y llamados a ser su santo pueblo, junto con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros. Pablo, a pesar de todo, y eso quiero que quede ya algo fijo para el próximo sábado. Pablo, a pesar de todo, a pesar de los conflictos, a pesar de las situaciones de inmoralidad, a pesar de la locura de las lenguas, etc., escribe a la iglesia de Dios
que está en Corinto. Los considera comunidad de Dios. Los considera santificados en Cristo Jesús. Los consideran llamados a formar parte del pueblo de Dios, a pesar de todo. Y eso no debemos nunca de perderlo de vista cuando lo estudiemos. Así que, hermanos y hermanas, hasta hoy, hasta ahora este tema, esperando que el Señor nos bendiga para el próximo sábado seguir con el tema. Ya lo sabéis, inscribiros, poner un me gusta y que el Señor nos bendiga durante esta semana. Amén.